Bienvenidos una vez más a este canal, gracias por estar ahí en sintonía. Enhorabuena, vamos a seguir el día de hoy aprendiendo acá sobre HTML en este curso de cómo crear una página web desde cero. El día de hoy vamos a ver cómo utilizar lo que conocemos como las tablas. Si notaste, pues en el video pasado ya había lo que era una tabla, ¿verdad? Para mostrarte los colores. Si no has visto cómo utilizar los colores en HTML, pues ve al video anterior para que lo veas. ¿Cómo utilizar las tablas? Una tabla realmente recuerda que está compuesta por filas y columnas. Y hay ocasiones que en nuestro diseño de página web queremos nosotros crear una tabla para crear, ¿verdad?, cualquier tipo de lista o cosas que se nos ocurra en dicho momento, ¿verdad?, a través o representarlo, ¿verdad?, con datos. Entonces, para crear la tabla es bastante simple. Vamos a lo que es ya el proyecto en HTML para ver cómo está estructurada la tabla. Entonces, vamos a dividir esta tabla. Vamos a poner una línea, ¿verdad?, una línea ahí para nosotros dividirla. Lo primero es que para crear la tabla utilizamos la etiqueta table, ¿verdad? Tablet. Entonces, recuerda que tiene apertura y tiene cierre. Apertura y cierre. Vamos a dar un espacio ahí para nosotros visualizarla mucho mejor. Bien, las tablas en HTML pues no se construyen hacia abajo, sino que se construye hacia los lados y se construye fila por fila. Es decir, por ejemplo, primero voy a crear esta fila. Una vez que ya tenga la fila creada, pues a esta fila le puedo yo ir añadiendo lo que son las columnas al lado, ¿verdad? Es como si yo tuviera esa sola fila y la dividiera en varias columnas. Y es así como se va construyendo las tablas en HTML, hacia la derecha, no hacia abajo, como quizás te lo imaginaba, sino que primero acá, luego crea acá, luego acá y así sucesivamente. Entonces, para hacer eso simplemente, después que tenemos la tabla creada, pues vamos a crear nuestra primera fila. Para hacer la fila simplemente usamos la etiqueta TR, que significa de la tabla, la row, ¿verdad? Lo que es la fila, row en inglés, que es fila, pero abreviado simplemente TR. Entonces, de igual forma tiene apertura y tiene cierre. Recuerda que tiene apertura y tiene cierre, como toda etiqueta, apertura, cierre. Entonces, una vez que ya tenemos lo que es nuestra primera fila, pues debemos agregarle dentro pues las columnas que yo necesito. Si puedo observar, estoy construyendo esta misma tabla. ¿Cuántas columnas tiene? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 columnas. Por tal razón debo agregar dentro de esta fila 8 columnas. No hacia abajo, recuerda, hacia la derecha que se va construyendo. Entonces, la columna se representa con la etiqueta TD. Entonces, vamos a ver, slash TD. Y dentro de TD, pues ya dentro de la columna yo puedo agregar lo que yo guste a mi tabla. Entonces, dentro de la primera fila, la primera columna, pues yo voy a agregar un color. En este caso, black, ¿verdad? Que es el primer color que yo agregué. Aquí le voy a poner un atributo border para simplemente visualizarlo. Porque si no se lo pongo, pues la tabla no se va a ver, o las líneas de esa tabla no se van a ver, y se va a mantener pues oculto, como estás observando acá. Sin embargo, al colocarle border, fíjate ahí cómo acabo de crearla. Entonces, fíjate ahí que ya tengo lo que es en la primera fila, tengo la primera columna. Por eso lo estás visualizando de esta manera. Ahora bien, cuando yo agrego, recuerda que estoy dentro de la primera fila. Cuando yo agrego otra columna a esa fila, pues me va a aparecer en el lado, no hacia abajo. Me va a aparecer en el lado, porque vuelvo y te repito que se estará construyendo hacia la derecha. Entonces, fíjate ahí ya cómo al lado ahí se van agregando. Entonces, simplemente agregar esos colores en el centro ahí como estás observando. Voy a copiar esta parte, ya que entendiste, creo, ¿verdad?, cómo funciona. Y ya ahí
después que lo tenga con TD, pues ya tengo la primera fila de esa tabla. Ya tengo la primera fila de esa tabla y esa fila pues tiene 8 columnas. Y ahí pues lo estás observando en pantalla. Y ahora viene lo interesante. Cuando tengo entonces otra fila más debajo acá, pues esa tabla, pues acá debo de agregar completamente otro TR, que indica dónde inicia la siguiente fila y cuántas columnas pues va a tener esa fila que yo quiero pues agregar nueva. Fíjate ahí que ya he agregado otra fila. Y de igual forma entonces debo de agregarle las columnas que yo guste a esa nueva fila de mi tabla. Fíjate ahora ahí cómo se coloca debajo acá, ¿verdad? Entonces de esta manera pues copiando todo esto con TD pues es que yo puedo agregar las tablas que yo quiera. Cuando tu tabla pues vamos a ver, esta es una tabla 2×8, se podría decir 2 filas, 8 columnas. Pero imagínate que tú quieras hacerla 8×8. Simplemente debes de tener de igual forma 8 filas diferentes. Y cada fila tiene dentro 8 columnas. Y así es como funciona en HTML las tablas. Al verlo así completo, pues quizás se visualice bastante grande, ¿verdad? Bastante código, pero así debe ser porque así están organizados pues acá lo que es ya la tabla, filas y columnas. Se construye hacia la derecha. Y de igual forma pues tú puedes utilizar en este caso la primera fila, que es esta parte acá, pues acá, esta parte acá en la primera fila, pues tú puedes utilizarla como el encabezado. Para hacer esto, pues tú en vez de escribir TD, pues tú deberías escribir TH, porque recuerda que la H significa título, ¿verdad? Y al tú ponerle TH a esta parte acá, pues ahora todo cambia, porque ahora esto se va a representar como un título, ¿verdad? TH, y a todo debo de ponerle la H, ¿verdad? A todo debo de ponerle TH. Entonces vamos a ver, TH, TH. Al ponerle TH, pues le digo al navegador que esto viene siendo un encabezado de mi tabla. Entonces, fíjate ahora cómo se visualiza mi tabla ahora con los encabezados. Entonces aquí en vez de decir color, tú puedes decir colores, por ejemplo, ¿verdad? Color, y todo eso puede tener ahí la palabra color. Vamos a ver, vamos a ponérsela para... Vamos a ponérsela, color. Yo estoy gozando con esto. Entonces, color, vamos a ver, color. Caramba. Ok, color. Entonces, al ponerle eso de encabezado, ahora todo tiene color. ¿Y qué pasa cuando yo quiero ponerle un color a esa tabla? Pues simplemente puedo utilizar un atributo llamado background color. Así. BG Color. Y aquí pues ya te enseñé en el video pasado cómo agregar colores. Lo único que utilizamos es la función color, pero aquí tenemos una llamada background o BG Color. Entonces acá pues le especifico el color que yo quiero ponerle, ¿verdad?, a lo que es el encabezado de esa... no lo puedo poner. Vamos a poner 999. Ahí, para que tome como un gris más o menos así. Entonces a todo debo de ponerle ese color a la línea completa, a la fila completa, para que se note que está en el encabezado. Lo puse gris porque si lo ponía negro y el texto es negro, pues no se va a visualizar. Entonces más adelante te voy a enseñar a cambiarle el color simplemente a todo el texto sin que afecte lo demás asuntos. Entonces fíjate ahí cómo se visualiza el color ahora en el encabezado.
Y de esta manera es que yo voy creando mi tabla, columna por columna, fila por fila. ¿Qué pasa si yo le quito el borde, verdad? ¿Cómo lo podías ver? Que te dije que si no le ponías borde no podías ver esas líneas. Entonces así se vería si no tuviera, ¿verdad?, lo que es el borde. Fíjate ahí ya qué interesante se puede visualizar mi tabla. Entonces, de esta manera es que yo puedo crear tablas aquí en lo que es HTML. Más adelante la vamos a utilizar así, bien personalizada, bien interesante. Podemos aplicarle más efectos cuando comencemos a ver el CSS y todo eso para que nuestras tablas se vean más chévere y nuestra página pues tenga un toque un poco más atractivo. Entonces, de esta manera, hasta aquí este video. Hasta aquí pues seguimos aprendiendo sobre HTML, sobre páginas web, y nos veremos pues en el próximo video donde vamos a ver cómo crear los formularios. Entonces, para seguir avanzando en este curso. Entonces, hasta la próxima.